estar una vez más en esta casa con tan distinguida concurrencia, con la invitación de Capeco. Así que bueno, voy a tratar de contarles lo que ocurre con el clima, que se ha convertido en un objeto de preocupación, no solo en Paraguay, lo es en Argentina, es en Uruguay, porque estamos frente a estos problemas que está contando el ingeniero Cubillas, de aumento de los costos, baja de los precios, e inclusive con este problema de pérdida de productividad, que yo voy a tratar también de ir analizando cómo es la interacción del clima con esta cuestión que plantea el ingeniero Cubillas y otros técnicos, que es la conservación del recurso productivo, que sobre todo es el suelo. En esta campaña se ha visto mucho la importancia del suelo como reservorio de lo que trae el clima, ¿verdad? Las plantas no usan el agua de la lluvia directamente, tiene que penetrar en el suelo y la planta la saca del suelo. Y el régimen térmico del suelo tiene mucho que ver también con ese estado del suelo, tanto de estructura, de fertilidad, de su capacidad de contener agua. Pero bueno, vamos a ir entrando en tema. Y bueno, veamos qué indicadores climáticos tenemos para esta campaña 2015-2016. Estos indicadores son los que empiezan a definirse en esta época del año. Es notable que el año climático, el ciclo anual del clima, no va de enero a diciembre, va de Semana Santa a Semana Santa. La forma que calcula la Iglesia Católica la Semana Santa es una forma bastante exacta y justamente tiene en cuenta eso de que no todos los años climáticos empiezan al mismo tiempo, porque esto tiene que ver con la primavera del hemisferio norte. Entonces, durante marzo y la primera parte de abril empezaron a definirse estos indicadores climáticos que tienen algunas diferencias con el año pasado. Si nos situamos en la misma época del año pasado, se estaba hablando de que venía un El Niño, que es algo que ya está en el conocimiento general, que después no llegó a ser un El Niño, y fue un año bastante errático en su desarrollo. Notablemente este año nos están diciendo lo mismo, tiene un El Niño. Fíjense que aquí hay una compulsa de lo que dicen los distintos servicios meteorológicos del mundo. Ven acá, BOM es el australiano, esto lo hacen los australianos. CANCIP son los canadienses, los europeos, los japoneses, Meteofans, NASA y NOAA son los dos norteamericanos, el del Reino Unido y el promedio. ¿Y cómo se lee este gráfico? Ven que aquí dice 0. Este 0 es el Océano Pacífico neutral, ni caliente ni frío. Para el lado cálido es donde vamos hacia condiciones del Niño, pero para recibirnos del Niño necesitamos más de 0,8 grados sobre lo normal en el Océano Pacífico ecuatorial, mientras que para recibirnos de Niña necesitamos menos de menos 0,8 grados en el Pacífico ecuatorial. Ustedes ven que estamos para el lado del Niño. Y esto tiene algunos parecidos y algunas diferencias con el año pasado en abril. Hay una diferencia grande. El año pasado todos estos servicios decían El Niño, pero los australianos decían que no. Y esto era muy importante y yo lo tomé como algo definitorio, porque para Australia un El Niño es un desastre. Cuando el gobierno australiano dice viene un El Niño, es un año de fracaso de la cosecha de trigo, pero además de mortandad de animales, de una sequía tremenda, se mueren hasta los canguros en Australia, se prohíbe hasta lavar los autos, porque la sequía en Australia con El Niño es terrible. El año pasado los australianos decían, no, miren, esto no va a llegar al Niño. Mientras que, fíjense que otros servicios, no hay NASA, los servicios norteamericanos ligados a la economía norteamericana, Chicago, si pueden decir El Niño, lo dicen siempre. Porque El Niño, ¿qué le avisa a Chicago? Va a haber mucha producción, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Así que vamos a pescar en la pileta de natación. Así que las versiones de NOAA y NASA son siempre que viene El Niño. Y otros servicios son pro niño, los europeos también. Dicen, Sudamérica nos va a vender soja barata. En cambio, ¿qué dicen?
los australianos. Se van a morir hasta los canguros, tengamos cuidado. Entonces, esa diferencia es muy grande y le da mucha más credibilidad al hecho de que ahora vengo en el niño. Si vamos ahora a cómo se pronostica esto, vemos gran diferencia en los pronósticos. Esto es lo que dan los australianos. Ven que este nivel de aquí, de 0, sería el nivel neutral, ¿verdad? Y los australianos dicen, ya estamos cerca del niño, que es más 0,8, y más o menos aquí, a comienzo de mayo, ya podríamos estar en el niño, y vamos a tener un niño, ven, más o menos de 1,6 grados sobre lo normal, o sea, un niño fuertecito, se está pareciendo al del 97-98, que trajo mucha agua, pero terminó con unas tormentas en abril feroces. En ese año todavía no se había desarrollado tanto la agricultura acá en Paraguay, pero al norte de Argentina las tormentas de abril del 98 le pegaron muy fuerte, sobre todo a cultivos sensibles como el algodón en la provincia de Chaco. Entonces, fíjense que los australianos nos dicen se viene un niño fuertecito con un nivel de variabilidad, porque ven todo esto que parecen cables acá, son distintas corridas del modelo. O sea que no es que está dando todas las corridas del modelo esto es el promedio de todas estas corridas, ¿verdad? Pero nos llevan a que es muy probable que tengamos un niño que después vamos a ver más en detalle qué es lo que provoca, pero que todo el mundo ya lo tiene asociado a un año lluvioso. Pero miren lo que dan los norteamericanos. Este es el pronóstico de NOAA, ¿verdad? Yo siempre analizo lo que dicen distintas fuentes, no los quiero aburrir con 25 pronósticos del niño, pero les doy los dos que están un poco más separados. ¿Qué notan ustedes acá en el pronóstico de NOAA? Ven que el promedio, también hay un cablerío que son distintas corridas, pero está corrido para arriba. Y miren lo que nos dice. Aquí ya en noviembre estaríamos en 2,5 grados sobre lo normal. Están pronosticando el peor niño de la historia. Y también posiblemente una de las mayores producciones de soja y maíz de la historia. Con lo cual ustedes ya se imaginan que Chicago no va a estar alcista fácilmente. Por lo menos al comienzo de la estación y mientras no se sabe. Ahora lo que hay es la presunción de un El Niño bastante lluvioso. Así que estos pronósticos en este época del año difieren mucho. Tenemos que tomarlos como una tendencia. Tampoco podemos jugarnos a que va a ser exactamente esto, porque en realidad si yo miro el estado de los mares ahora, todavía no hay un El Niño. Esto es una de las últimas imágenes. El promedio siempre es de hace unos días, ¿verdad? Fíjense, lo que está blanco es el mar neutral. Lo que está verdecito es el mar un poquito más frío, lo que está amarillito un poquito más caliente. No se ven grandes anomalías, porque en esta época del año no las hay. Esta es la época del año más tranquila en ese sentido. Recién está empezando el nuevo año climático. ¿Qué ve uno en el Pacífico? Bueno, aquí un puntito de calentamiento frente a Ecuador y norte de Perú, un calentamiento aquí sobre la línea internacional de cambio de fecha, cercano a Australia. Veo todavía caliente el Atlántico, que esto es un fenómeno que es de más larga duración que el Niño. El Niño dura un año. El ciclo del Niño es de un año. Mientras que los calentamientos y enfriamientos del Atlántico son más largos. Se dicen que hay 30 años de Atlántico frío, que es el Atlántico más estable, y 30 años de Atlántico caliente. Y ya hace 7 años que el Atlántico está caliente. Este es el momento que está menos caliente, se nota más hacia el verano, ¿verdad? Y también se ve aquí el Índico bastante caliente. Esto es otro indicador que se llama dipolo del Océano Índico y que fortalece al Niño, pero se lo lleva un poquito para el lado de Australia. Los australianos están muy preocupados, porque no solo se ven venir el Niño, tienen aquí caliente el Índico, y eso los termina de destruir. O sea que esto es un escenario bastante preocupante para el Asia. A la India le produce sequía, a China también,
Y bueno, el Servicio Meteorológico Australiano, que es muy prudente, tiene este dial, ¿verdad? Ven desde la niña hasta el niño, y ahora nos tienen en guardia del niño. Todavía no es alerta. Es que este es un principio precautorio. Vamos como preparándonos para algo que viene. ¿Sí? Entonces, la presunción ahora es bien el niño. Y vamos a ver qué es lo que nos puede traer, no solo en Sudamérica y Paraguay, sino en los distintos escenarios regionales, que es algo que me ha pedido para esta charla el ingeniero Cubillas, por esto que él dice, como realmente hay, en este momento estamos en una superproducción de commodities en el mundo, se nos fue la mano. La soja fue muy buen negocio, el maíz también, pero hemos realmente, algunos entusiastas dicen que los agrónomos hemos derrotado a Malthus. ¿Se acuerdan este Malthus que decía que la población iba a crecer más que la producción de alimentos? Y podemos, ¿cómo dice? Exactamente, que la población crecía en forma geométrica, la producción de alimentos en forma aritmética. Pero entre que ahora los jóvenes son padres a los 40 años y que los agrónomos, desde el doctor Borlaug a la fecha, mejoramos mucho la producción, realmente la población no está creciendo geométricamente y los alimentos sí. O sea que nos estamos pasando de vueltas en ese sentido. Yo no soy economista sino climatólogo, pero les cuento que la climatología nació por una necesidad de planificación de las cosas, ¿verdad? Evidentemente ahora tenemos un peligro grande con las sobreproducciones. Hay un cálculo en la Argentina de que a la Argentina le van a entrar con esta super cosecha 7.000 millones de dólares menos que con la cosecha anterior, porque esta cosecha baja los precios y los costos siguen arriba. Entonces tenemos que ver cómo le va al resto del mundo, porque si se llega a coincidir una superproducción mundial, va a haber un riesgo económico grande, aunque no climático. Bueno, estamos aquí en la guardia del niño. Repasemos un poco qué hace el niño, a ver cómo le va a ir a los distintos lugares del mundo. El niño tiene lugar, es algo que da una señal acá en el Pacífico, pero es global. Primero hablemos de la señal. ¿Ven que estas son las condiciones normales del Pacífico? Pero yo tengo el mar aquí sobre Australia rojo y aquí sobre Perú amarillo, que indica distinta temperatura. Este mar rojo aquí dice 32 grados. Este mar amarillo dice 20 grados. Fíjense qué notable, si yo voy a Perú, a la playa, tengo menos temperatura que en las playas argentinas de Mar del Plata. ¿Por qué está más frío si está en el Ecuador? Porque acá soplan los vientos alisios, que son vientos del este que van hacia el Asia, muy fuertes, entonces el agua caliente la empujan hacia el Asia y calientan mucho Australia. Y se chupan el agua fría del polo que sube por la costa peruana como la corriente fría de Humboldt, que seguro ustedes la han estudiado en la escuela secundaria, la enseñaba la profesora de geografía, uno no le daba bolilla, pero fíjense cómo hemos llegado a que esto es importante. Pero esto es la señal, ¿verdad? ¿Qué pasa en los años del niño? Los alisios se debilitan. Entonces la corriente de Humboldt ya no sube por la costa y esto se calienta. Yo veo un calentamiento ahí, que cuando Chicago ve este calentamiento ya saltan para arriba, ¿verdad? Yo estuve en Chicago en 2003 y realmente me espantó lo que es eso, ¿verdad? Cómo compran, venden todo, ¿verdad? Pero para ellos la señal esta del niño está relacionada con esta anomalía de lluvia. Acá tenemos pintado de marrón donde va a llover menos. ¿Ven que son un montón? Y pintado de verde donde va a llover un poquito más. Miren, sequía en la India. Les agarra bien el monzón. Si esto se cumple, en julio no le llega la lluvia a la India. Entonces, sonó el trigo, sonó el arroz. Antes eran años de hambrunas terribles en la India.
India. No le llega la lluvia aquí a Malasia. Esta es la zona de producción de palma aceitera, que después lo vamos a ver. No le llega la lluvia naturalmente a Australia. En un año del Niño, la producción australiana, que es de 25 millones de toneladas de trigo al año, puede bajar a 10. Él le saca el 60% de la producción, que es un impacto tremendo. No le llega el agua a Sudáfrica, que normalmente, digamos, mete unos 2-3 millones de toneladas de maíz en el mercado. No le llega el agua al presidente Maduro. Son años de baja producción tanto en Venezuela como en Colombia. Pero miren quién se beneficia justo: el sur norteamericano. ¿Y quién más? Nosotros, el sudeste de Sudamérica. O sea, la región oriental de Paraguay, sur de Brasil, este de la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Pero prestemos atención a Norteamérica. ¿Ven que dice octubre a marzo? El ciclo del Niño va de abril de un año a marzo del otro. Pero a Norteamérica el Niño le llega en realidad para la campaña que viene. Los norteamericanos en octubre, ¿qué hacen? Ya terminaron de cosechar y ¿qué hacen? Siembran el trigo de invierno, que es para el año siguiente. Entonces, cuando hay un año del Niño, a Norteamérica le llega al año siguiente. La niña también le llega al año siguiente. En cambio, a nosotros, a los del sudeste sudamericano, ¿cuándo nos llega? En noviembre llega a febrero, o sea que justo esta campaña nos agarra. Pero la primavera y el verano, en realidad no hay mucha acción del Niño ni en otoño ni en invierno. Por eso también se exagera un poco la forma que se da la noticia, que ya está el Niño, que va a llover más. Puede llover más, pero no es por el Niño. Entonces fíjense que esto da todo un panorama de producción. A lo que más reacciona Chicago es a esta superproducción sudamericana y a su propio incremento de producción. Porque no, a esto otro, a las pérdidas en Asia, reaccionan pero mucho más tarde. Con lo cual la primera reacción de Chicago al Niño suele ser en baja. Y después hay una recuperación, pero recién casi el año que viene, podríamos decir. Bueno, la Niña no la tenemos este año, pero es lo inverso. Los alisios se aceleran, ves que se enfría más el Pacífico, el amarillo llega hasta la línea internacional de cambio de fecha y llueve bien en el área, digamos, ecuatorial, pero tenemos sequía en Norteamérica al año siguiente. La sequía de 2012 de Estados Unidos, la Niña empezó en 2011 y terminó en 2012. A nosotros nos agarró en 2011, a Norteamérica nos agarró en 2012. Y la Niña aquí en el sudeste sudamericano va de junio a diciembre, es de primavera, a veces se extiende hasta el verano y nos pega fuerte, sobre todo en la implantación de la soja y el maíz. Hubo un año en Argentina que se perdieron 600.000 hectáreas de maíz por este asunto. Se sembró con la Niña, eso fue la campaña 2011-2012 y no había agua. De manera que la Niña es feroz, nos tenemos que alegrar que no venga, pero es alcista, porque lo primero que hace Chicago cuando ve eso es reaccionar en alza. Y bueno, pero además tenemos el cambio climático, porque les recuerdo esto: el Niño es un año es neutro, o sea, no hay efecto, otro año puede ser el Niño, normalmente los niños son un año de cada 5, las niñas son más escasas, son un año de cada 7, o sea que más o menos 2/3 de los años son neutrales, un 20% es el Niño y un 14% son niñas, pero dura un año. Pero por otro lado tenemos una cantidad de factores de cambio climático que yo no los podría explicar aquí en un ratito, pues es un montón de cosas, pero que si yo las sumo me da un escenario que ha cambiado recientemente. El año de cambio fue 2007, que fue un año que cambió mucho, veníamos de varios años buenos, 2007, 2008 fueron muy secos, volvió a haber heladas,
toda una serie de cambios, de manera que este escenario nuevo tiene 7 años. Por eso a todo el mundo le parece tan extraño este nuevo escenario. Menos a las personas que tenemos más de 60 años, porque nos recuerda que este escenario existía hace 60 años. Por eso vieron esas estadísticas que publican los diarios. Siempre es el calor más grande en 60 años. O se repite algo que ocurrió hace 60 años, o sea, cuando yo era chico. He vuelto a la infancia, lamentablemente no en edad, pero en clima, ¿verdad? Los años 40 y 50 fueron parecidos a lo que tenemos hace 7 años. ¿Y cómo es este nuevo escenario? Muy variable, es muy variable, pasamos de un extremo al otro. ¿Qué les parece? ¿Es así o no? ¿No pasamos de unas lluvias terroríficas a un calorazo seco? Es muy variable, ese es el principal rasgo del nuevo escenario. Si uno toma el sudeste sudamericano, ha disminuido la cantidad de lluvias en el oeste y centro del área agrícola. ¿Esto qué es? Para Paraguay, la región del Chaco, sobre todo el extremo occidental del Chaco, ahí por Boquerón. Pero ha aumentado en el este. Si yo tomo Brasil, Misiones de Argentina, el este paraguayo, en realidad la lluvia aumentó un poco, pero a baldazos, ¿verdad? Y esta es la otra característica. Las precipitaciones pasaron a ser tipo tormenta severa, localizada. Es que esto yo lo escucho. Hace un ratito estaba escuchando que alguien le decía a otra persona que bueno, ya no vienen esos frentes que hacen llover en forma pareja, sino que ahora vienen unas tormentas que llueven 500 milímetros acá y nada acá. Y esto se alterna con esto, que es algo que había cuando yo era niño, las situaciones de bloqueo. ¿Qué es bloqueo? Cuando se genera una alta presión sobre el continente y pueden pasar 2 meses que no llueve y hacen unos calorazos terribles. Les cuento, yo nací en enero de 1948 en la peor ola de calor que tuvo Sudamérica. El récord de temperatura de Sudamérica se registró en la provincia argentina de Salta en diciembre de 1947, con casi 48 grados. Es el mayor registro, el mayor valor debe haber sido en Paraguay, en el Chaco, pero no se registró. Debe haber sido 52 grados, que eran los valores que daba el ingeniero Cubilla hace un ratito, ¿verdad? Pero no estaban registrados. Y hubo unos calorazos terribles, y hubo también en la década del 50 heladas en el mes de enero. En la Argentina, un 18 de enero de 1953, la helada llegó casi hasta la provincia de Santa Fe. ¿Se imagina lo que fue la pérdida productiva que hubo en ese momento? Pero las peores cosechas de la historia en Sudamérica. Afectó a Brasil, afectó a Argentina, al Uruguay, menos al Paraguay, que no era tan agrícola. Pero estamos volviendo a eso, el bloqueo. Entonces, ¿cómo vienen las lluvias ahora? No es que si yo le digo van a llover 1000 milímetros, van a ser, durante un año, van a ser 3 milímetros por día, que van a sumar 1000 milímetros. Van a ser 500 milímetros en 5 minutos, 2 meses sin lluvia, 500 milímetros en 5 minutos, 2 meses sin lluvia. Esto es muy irregular. Cuando llueve es anegante, vieron las inundaciones urbanas que tuvo Asunción, esto no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, y después 2 meses de calor y sequía. O sea que hay un problema de dosis, ¿verdad? En cómo vienen las cosas en este ambiente. Luego tenemos, los niños se han vuelto erráticos, ya no eran los niños de antes, ahora también el niño, por más que llueve más que lo normal en total, ¿qué ocurre? Pasa esto, un baldazo de agua, un bloqueo caluroso, un baldazo de agua, un bloqueo caluroso. No estamos seguros con él. Las niñas mejor no nos acordemos, porque 2008, 2009, perdón, 2007, 2008, 2008, 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, hubo fracasos de cosecha en toda Sudamérica. Y el régimen térmico este riguroso con grandes calores o grandes fríos. Fíjense una cosa, si yo tomo todo esto
¿Qué me hace que sea muy importante en este ambiente? ¿Cómo tengo los suelos? Lo que existía el ingeniero Cubillas. Un suelo que está bien, que está estructurado, que tiene materia orgánica, que me puede guardar el agua, ¿qué hace? Me guarda el agua en esos baldazos de agua para cuando la necesito. Un suelo que yo no le cuidé, que le hice soja sobre soja 4 años seguidos, que está desestructurado, etcétera, etcétera, no la guarda. Y esto ha sido muy notable en esta campaña, ¿verdad? Que las zonas... ¿Qué ha ocurrido? Fíjense que una cosa que está causando sorpresa en la Argentina es que nuestra zona núcleo pampeana, que es centro y sur de Santa Fe y Córdoba, norte de Buenos Aires, hay unos rendimientos que están superando las estimaciones hasta de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Pero las zonas marginales que no tienen tan buenos suelos, la producción cayó mucho, o que no los tienen tan bien cuidados. Entonces, en este ambiente el cuidado, el manejo del suelo es importantísimo, no solo por la producción, sino también porque es un ambiente en que hay a la vez erosión hídrica y erosión eólica. Cuidado con eso. Un suelo expuesto, mal cuidado en este ambiente, se deteriora y difícilmente lo recuperamos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a ver cómo vemos. Ahora vamos a ver el continente sudamericano, para ver cómo funciona, cómo esperamos que funcione el clima en un año del Niño. Bueno, acá tenemos, ven, el ciclo del Niño, abril de 2015 a marzo de 2016. Y este es el mapa de lluvias. Ven, el celeste es más de 1000 milímetros. Con 2500 milímetros estos morados de acá. Después los verdes son las lluvias moderadas. Verde oscuro de 750.000 milímetros, verde claro de 500 a 750, naranja ya es un ambiente semiárido, que piensen que se va a exacerbar porque va a haber calores. Y aquí veo, fíjense, si a mí me preguntan esto, muchas veces me preguntan qué probabilidad hay que se cumpla su pronóstico. Y bueno, este mapa probablemente se va a cumplir, porque es el mapa de un año. Pero me da esa cuestión, me da los totales, no cómo cae. ¿Qué veo? Bueno, lo primero que veo es que aquí el noroeste argentino, inclusive el oeste de Paraguay, la lluvia falla un poco. Ven que por el oeste, si me meto en Argentina, tengo todo un naranja, que ahí va a sufrir mucho esa zona. ¿Con qué contrasta esto? Con el foco de lluvia sobre Santa Catarina, Misiones argentino y la región oriental del Paraguay. Ahí va a estar el foco de las tormentas. ¿Qué veo en Brasil? ¿Ven que si me voy hacia el nordeste brasileño veo colores claros? Que es poca lluvia. Nordeste brasileño con sequía, que la tienen hace como 7 años también, porque esta sequía es semipermanente. Si me voy, fíjense, acá por Venezuela, que normalmente es un área cálida, un área lluviosa, tengo focos de sequía, sobre todo en el este venezolano, ¿verdad? Ya vemos aquí sobre el interior de Argentina focos de sequía, inclusive en la provincia de Córdoba, y veo mucha actividad acá sobre cordillera chileno-argentina. ¿Esto qué me indica? Que vamos a tener irrupciones de aire polar fuerte en invierno, porque esto está ligado a la entrada de masas de aire polar desde el polo que entran a Sudamérica por Chile. Entonces me da un año bastante típicamente del Niño en sus totales, pero muy irregular en su desarrollo y con la posibilidad de un invierno con helada, ¿verdad? Que ya vamos a ver cómo sería la distribución. Ya si me voy al otoño, ven que aquí empieza a verse la irregularidad de que hablamos, ¿verdad? Esto tomamos de abril a junio. Fíjense, ¿qué es lo que queda realmente con lluvias? Paraguay, norte, nordeste argentino, sur de Brasil, algo del norte uruguayo y todo el interior argentino con poca lluvia. Que esto favorece la cosecha.
pero al mismo tiempo está poniendo problemas para la siembra de los cultivos de invierno en Argentina y Uruguay, porque muchos de los suelos salieron de esta campaña con poco contenido de humedad. Pero Paraguay, que está aquí medio es bueno, bastante buena lluvia, ¿verdad? Después vamos a ver el mes a mes. Si me voy ya al invierno, ven que aumenta las precipitaciones sobre todo el este, digamos sur de Brasil, en la región oriental de Paraguay, todo el este argentino, mucho sobre el Uruguay. Sigue esta diagonal árida sobre Argentina y ven las tormentas cordilleranas sobre Chile, es muy fuerte. Quiere decir que en el invierno va a haber erupciones de aire polar fuerte. Y bueno, esto es normal en Brasil, pero quiere decir que en el invierno se van a secar los brasileños. Y finalmente, la última imagen estacional que tenemos es de primavera, pues todavía no estamos viendo el verano con precisión. ¿Y qué vemos en la primavera? Y bueno, se vienen las lluvias fuertes, sobre todo ven cómo se arma este foco muy grande sobre el sur de Brasil. Bastante bien en Paraguay, pero ven el gradiente desde la región del Chaco hasta la región oriental muy grande, porque el Niño concentra las lluvias sobre la región oriental y las hace disminuir aquí en el Chaco paraguayo, sequía en el nordeste brasileño, o sea, toda esa zona nueva del Mato Piba le podría llegar tarde la lluvia este año. O sea que es un panorama que va a generar tremendos contrastes y que va a seguir teniendo esta gran irregularidad. Entonces, si ahora nos vamos, ahora sí venimos a Paraguay. A ver, de mayo, porque abril ya terminó prácticamente, a diciembre, que es lo que estamos viendo con alguna precisión, cómo vendrían las lluvias y las temperaturas. Y van a ver que se observa una gran irregularidad. Si vemos mayo, bueno, nos está dando la posibilidad de tormentas fuertes, sobre todo acá en la parte que linda con Brasil, disminuyendo un poco hacia el norte, ¿no? Entrando en la parte central del Chaco, disminuyendo hacia la frontera con Bolivia, que es en los episodios del Niño lo que tiene menos lluvia. En temperatura, ven que mayo todavía sigue un mes, naranja es entre 25 y 30 grados de temperatura diurna, la temperatura máxima. O sea que fíjense que un mayo, un mes, puede tener temperaturas elevadas en promedio y tener heladas. Esto es lo más peligroso, lo que hace más peligroso los descensos térmicos. Cuando yo tengo el día antes de la helada 27, 28 grados de temperatura y el otro día hiela, o baja la temperatura, es cuando más sufre la vegetación. Porque en el otoño, un otoño fresco rustifica la vegetación, la hace que se vuelva menos vulnerable al frío, la protege. En cambio, estos otoños e inviernos medio cálidos en promedio, pero con heladas, son extremadamente peligrosos. Y acá, fíjense que es notable esto. Estas son la estimación de máximas, pero en mayo estamos viendo mínimas. Este celeste es por debajo de 10 grados. No son heladas, pero son temperaturas entre 5 y 10 grados, que hacen bajar bastante la temperatura, traen un poco de frío para el trigo, pero fíjense que las plantas van a estar un poco pasteurizadas, ¿verdad? Pasando un día de 27, 28 grados, al otro día 7 grados sobre cero. Si nos vamos a junio, ven que sigue el tema tormentas. Esto no es lo mejor para los cultivos de invierno, un otoño-invierno medio cálido, pero con entradas de aire polar y muchas lluvias. Esto está generando problemas en las zonas trigueras del norte de Argentina, del oeste uruguayo, del sur de Brasil y naturalmente aquí en el Paraguay. Temperaturas, ven que junio conserva esas temperaturas de más de 25 grados, pero ya nos entra la línea de 30 grados desde el norte.
que esto le está mostrando qué irregularidad va a tener el régimen térmico. Inclusive ven que con respecto al mes anterior a mayo, junio, aunque ahí empieza el invierno, el 20 de junio es un mes más cálido, más tormentoso. Ahora pasamos a julio, se nota mucho el contraste entre el oeste y el este. Ahí baja la temperatura, ven que sobre el sur de la región oriental tenemos máximas de menos de 25 grados, y ahí es donde parece que entrarían las heladas al extremo sur del Paraguay. Que no estamos viendo algo como en 2013. ¿Por qué? Porque tenemos en desarrollo un episodio del Niño. Pero ese puede ser un mes. Afortunadamente no va a haber cultivos vulnerables, porque el trigo se vuelve vulnerable recién en agosto, pero nos va a dar unos sustitos. Si nos vamos a agosto, ven acá, estamos en el epicentro del invierno. Se ve un mes ya más seco, más cálido. Ven que aquí viene el bloqueo. ¿Me explico el asunto? ¿Ven cómo es julio? Un mes lluvioso, medio fresco. Paso a agosto, un mes medio seco con un calorazo. Aquí es la pasteurización de los cultivos, que es un rasgo climático que llegó, que uno lo puede prever. Y bueno, agosto ya se nos fueron, posiblemente las heladas se nos fueron, pero vamos a tener sustos, porque va a haber algunas entradas de aire polar. Entonces ahí vamos a estar rezando que no hiele, ¿verdad? Y ya ahí es lo que nos queda, la oración, porque no lo podemos impedir. Y bueno, septiembre ven como que empieza a volver las lluvias por el este, pero agosto y septiembre vienen 2 meses seguidos, con un calorazo, ya prácticamente sin frío, y ahora empieza la primavera, que fíjense que miren qué contraste que es octubre. En octubre, después de 2 meses secos con bloqueo, se vienen todas las tormentas juntas. Con un calorazo, sin frío. Noviembre, y bueno, ahí se tranquilizó un poco la lluvia, bajó un poco la temperatura, pero hay alguna entrada muy tardía de aire fresco. Entonces ahí vamos a estar todos sufriendo de vuelta. Es un panorama de ese que por ahí no, como el perro, que nos ladran y no nos muerden, ¿no? O que estamos esperando que se cumpla eso de que el perro que ladra nos muerde, pero que va a estar ahí con los colmillos mostrándolo. Y finalmente, bueno, diciembre, ahí también un panorama mucho contraste de norte a sur, bastante calor y sin frío. Y el verano todavía no sabemos muy bien cómo es, porque está empezando el año climático, ¿verdad? El año climático empezó hace 20 días, en la Semana Santa. Entonces no lo tenemos definido, por ahora hemos preferido no aventurar cosas, pero los veranos del Niño suelen ser moviditos, porque el Niño suele tener un bloqueo en enero y después febrero o marzo se llueve todo. Y la despedida del Niño suelen ser las tormentas de Semana Santa. Pero todavía esto no lo vemos claro. Bueno, de esta manera ya terminamos de ver lo que sabemos de Paraguay y vamos a ver Norteamérica, que es esa preocupación de una buena cosecha norteamericana después de la buena cosecha del año anterior. ¿Cómo estamos viendo la primavera norteamericana?
Este pronóstico se viene manteniendo, no es el último, yo lo mantuve porque hace como un mes o más que se mantiene esto. ¿Ven la lluvia que daban para abril? Esto es cinturón maicero, y este amarillito son lluvias bastante inferiores a lo normal. Por ahí alguna nevada tardía, un poquito de frío, pero un ascenso térmico temprano para lo que es Norteamérica, ¿no? Y efectivamente, fíjense que abril fue medio seco, esto marrón, que es donde llovió menos en Norteamérica. Fue medio seco, esto en realidad es la zona triguera, las Dakotas, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, y aquí Minnesota, Iowa, Missouri, Illinois, llovió un poquito menos que lo normal, pero sobre todo hizo más calor que lo normal. Aquí se excedió esto excedió nuestro pronóstico. Nuestro pronóstico daba un poquitito más de temperatura, esto nos dio como 3 grados más de temperatura, ¿no? O sea que es bastante. Y efectivamente, cuando uno ve el último mapa de humedad, y ve como que hay un cierto avance de sequía. Está en la primera etapa, ¿verdad? Es este amarillito, naranjita, que es incipiente, pero realmente esto sí ha generado alguna pequeña tendencia alcista y sobre todo mucha esperanza, ¿no? en mucha gente. ¿Y cómo vemos mayo? Ven que mayo, de vuelta ven que aquí hay una franja naranja. En Estados Unidos el color que debería verse en la primavera es celeste azul. Estamos viendo verde naranja, ¿verdad? Y estamos viendo, ven cómo sigue avanzando el calor hacia el norte. O sea que mayo podría seguir acentuando un poquito esa tendencia de mantener una sequía leve. Junio, que ahí ya termina la primavera, mejora un poco la lluvia, pero no está en el nivel de una primavera normal, y ven cómo llega este naranja fuerte de calor, que en realidad es casi más importante el calor que baje la lluvia. Y bueno, después tenemos junio, julio, ven que sigue como vacilando un poco la lluvia, estamos viendo un calorazo. Y agosto todavía no lo vemos claro, creo que no pusimos agosto, no lo pusimos, porque realmente si viniera esto, no les digo que es 2012, que bajaba 200 millones de toneladas el maíz, pero sería un impacto significativo, ¿no? O sea que ya vemos algunas sonrisas. Pero fíjense, tampoco en esta situación podemos estar esperando que le vaya mal todos los años a Norteamérica. Porque guarda que el año que viene les va a hacer efecto el Niño. ¿Por qué vemos esto? Porque el Niño no les llega este año a ellos. Ese calor de octubre que dijo el ingeniero Cubilla, es 6 meses después está dando en Norteamérica, ¿de acuerdo? Es más bien el ciclo anterior. Pero el año que viene no se hagan ilusiones de una mala cosecha norteamericana, porque les va a estar haciendo efecto el Niño. Pero bueno, con que haya una merma este año nos alcanza. El año que viene veremos. Bueno, vámonos a Europa, ¿verdad? Que ahora empieza la temporada. ¿Cómo vemos Europa? Esto sería la primavera. Ven que para Europa los verdes alcanzan porque es bastante más al norte fresco. Por ejemplo, Hungría, que es un super país agrícola de Europa, con el 90% de la superficie agrícola, le alcanza con 500 milímetros al año. Porque el clima es mucho más fresco, sobre todo el del invierno, que no gasta humedad. Pero vemos, realmente sí vemos algunas situaciones de sequía. Por ejemplo, ven Ucrania, sur de Rusia, que esta es la zona más agrícola de la Federación Rusa y de Ucrania, y vemos algún atraso de la llegada de las lluvias en esta parte sur de lo que era la Federación Rusa, ya en la primavera, que normalmente cuando llueve menos está asociado a temperaturas altas. Ahora, Francia, Alemania, todo eso, inclusive el norte
como se llama España, viene con... El verano de ellos, julio-septiembre, siguen ese propósito. Se acabó la pila. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Tampoco. Ahora sí, gracias. Bueno, mejor, pues yo tengo la garganta un poco cansada por más de 40 años de docencia. Bueno, y lo que es el verano también se ve esto. En realidad, estos verdes para lo que es Alemania, Francia, norte de España, están bien. Uno pensaría que hay algún tipo de problemas por acá en la Federación Rusa, Kazajstán. Eso podría bajar un poco el output de trigo de Kazajstán, pero muy salpicado, no vemos nada demasiado especial en Europa. Y bueno, y finalmente nos vamos al Asia. ¿Por qué nos vamos al Asia? Están parte de los grandes importadores, pero además está lo que viene a ser el rival complementario de la soja, que yo veo que normalmente no se le presta atención, que aquí en esta zona tenemos la palma aceitera, ¿no? Sobre todo esta parte verde que es Indonesia, Malasia, Sumatra, Vietnam inclusive, en el África, y fíjense que también la tenemos en Colombia y Ecuador, la palma, y también en Brasil, ¿verdad? Que es la otra gran cadena oleaginosa. En realidad el aceite que más se comercia es el aceite de palma. Acá tienen la producción. Fíjense que Indonesia, que uno no le lleva el apunte, produce la friolera de 28 millones de toneladas de aceite de palma al año, que es el mayor comercio, y que dicen algunos economistas que es el que realmente controla el precio de las oleaginosas. Y el otro país es Malasia, ¿verdad? Con el 19%. Y fíjense que la cadena de palma aceitera, yo aquí puse el comercio del complejo sojero, que son como 80.000 millones de dólares al año. Estos son valores de 2011, ahora creció. Y el de la palma, ven que está acercándose a los 50.000 millones de dólares, es muy importante. Entonces, si hay una merma importante de palma aceitera que se produce en los años del Niño, hacia el final del año, no ahora, sino hacia el final del año, puede producir una tendencia alcista. Esto es para que vean el comercio de aceite. Ven que el comercio de aceite de palma son más de 40.000 millones de dólares al año, mientras que el de soja es mucho menor. O sea que es una cadena importante. Y ahora, ¿cómo vemos la situación de humedad del Asia? Está muy manchoneada. China, esto es la situación de humedad, de 0 a 90%. Ven que China está bastante bien la zona sojera. Ellos no producen mucho, pero esos 15, 17 millones de toneladas de soja que producen pesan. Está medio seca la parte triguera, más al norte, y naturalmente en esta época del año está seco todo el interior. La India naturalmente está recontra seca, es lo normal en esta época del año, pues están esperando que llegue el monzón. Y Malasia también está recontra seca. Toda esta parte de la palma aceitera, pero la palma ahora está en descanso, ¿verdad? Va a entrar en actividad cuando le llegue el monzón. Y esto es lo que hace muy vulnerable al Asia. La agricultura asiática es muy vulnerable a que llegue el monzón. Los meteorólogos en esta época del año están viendo a ver cuándo llega la lluvia, que importa mucho el momento que llega. ¿Y cómo lo vemos? Miren, mayo. Vemos que la India no le llega tampoco en la época normal, ¿verdad? Y que llega con bastante, podríamos decir, manchoneado a la parte, al área donde es más importante la producción de palma aceitera. Llega bastante manchoneado, aunque aquí podría lamentablemente estar llegando temprano, ¿no? Después, junio,
se nota como que aquí ya hay un cierto atraso en la India y está muy manchoneado esta parte de acá, ¿verdad? Pueden tener en algunos lugares demasiado, que también es malo, en otros lugares demasiado poco, que es esto el asunto de que pesan los extremos. Julio, que es cuando ya, bueno, comienza el monzón, sí, en julio llega el monzón fuerte a la India, pero se nota que puede ser un monzón muy violento. Son los años, en ese sentido, el Asia es sensible tanto a los excesos que producen grandes inundaciones como a los déficits. Y aquí se nota muy bien este tema de los tremendos extremos que está asumiendo el clima del mundo. Lo mismo agosto, pero que ven que se retira relativamente rápido el monzón, y ven que en septiembre ya se retiró inclusive de China el monzón, de manera que estamos frente a un monzón con este tema del Niño. Perdón que yo empecé a usar una palabra sin explicar. Monzón significa estación, ¿no? Hay un monzón seco en el Asia, que es el de otoño e invierno, un monzón húmedo, que es el de primavera-verano. Lo que se ve no es un monzón necesariamente seco y uniforme, es un monzón con terribles extremos, que es medio impredictible saber lo que va a pasar. En este escenario podemos tener una merma muy grande de producción de palma, como puede no pasar nada, ¿verdad? Se ve una situación de riesgo, pero es muy difícil asegurar lo que va a pasar. Ahí también vamos a tener que ver un poquito más cómo sigue la situación. También estamos al comienzo, ¿verdad? El monzón llega en el verano del hemisferio norte, o sea, en el 20 de junio más o menos es la fecha. Pero es una situación que este año la vamos a tener que seguir, porque hay una situación de riesgo para el otro gran complejo oleaginoso, que naturalmente es la palma aceitera. Y bueno, con esto terminamos todo lo que podemos decir al día de hoy. Le agradecemos su atención y bueno, ojalá que pueda ser de utilidad todo esto en la planificación del año. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas al ingeniero Sierra? Bueno, entonces, aquí la licenciada. No, de 30 horas de esto más que para el ingeniero Sierra, creo que es para Balique. Con esta perspectiva, como lo mostró el ingeniero Sierra, ¿cómo le ves a nuestro trigo de este año? No, para vos la pregunta. Eso tendría que ser para el doctor Poli. Le llevo al doctor Poli. No, dale. No, ante vos no hago ningún comentario. Dale. Bueno, yo iba a hacer una pregunta a Eduardo. Parece que viene. ¿Qué va esto? No, yo creo está que, Mohan? no, yo creo que lo que yo le quería preguntar, aparentemente, Gracias. Lo que mostraste, aparentemente solamente el mes de julio es el mes que podemos sufrir las heladas, pero estabas escondiendo entre las otras temperaturas heladas bajas. No te comprendí. Hay más allá de julio las posibilidades de que hubiesen heladas. Sí, lo que a vos te preocupa son heladas de agosto, ¿verdad? Agosto, septiembre. Sí, no parece un año para heladas de agosto, porque ¿qué ocurre? Mientras está empezando la temporada con mucha actividad del Polo Sur, pero como vamos a un El Niño, suelen ser años que terminan temprano las heladas. Y por lo menos los mapas que hemos presentado ahora, para agosto baja mucho la probabilidad de heladas. Espérate que volvemos. Pero que lo que yo decía es, bueno, esto justamente tiene... Ahí tienes. En agosto, fíjate la diferencia con las mínimas que vemos
de julio. Ves que en julio la masa de aire polar, que es esto celeste, llega prácticamente hasta Mato Grosso. Y la línea de heladas localizadas, o sea, Paraguay no tiene heladas generales como tiene Argentina, o sea, que hiela en un área grande. Siempre es esa helada que en el abrigo meteorológico está debajo de 3 grados y hay una escarcha a campo, y si te agarra a un trigo en floración que está súper vulnerable, lo perjudica, pero en sí misma no es una gran helada, ¿verdad? Entonces, en julio se ve que estaría llegando 1 o 2 irrupciones de aire polar muy fuerte, pero en agosto ya baja mucho el calor desde el norte, y lo que vemos es alguna entrada, llega la masa de aire polar, pero con poca fuerza, ¿no? Esto se viene manteniendo, esta tendencia, o sea, a mí heladas de agosto no me han dado en muchas corridas, pero naturalmente vamos a estar asustados, porque cuando avance esa masa de aire polar uno va a estar pidiendo, bueno, que se cumpla el pronóstico. Nos va a asustar un poquito esto, porque fíjate que esto es agosto, después en septiembre parece que mejora, y ya es como que se fue, pero fíjate en noviembre, ves que hay una entrada tardía de aire polar, o sea, está bellaqueando el Polo Sur. Polo Sur también está muy activado, ¿no? Y hay una gran irregularidad en la distribución de los hielos que te muestra esto, ¿no? Entonces no vamos a sufrir. Yo creo que se va a cumplir esto que te digo, que las heladas van a ser en julio y no mucho, y que en agosto no. Pero vamos a tener que seguirlo, porque no lo podemos asegurar. Si eso fuese el caso, como le estás diciendo, realmente las siembras normales vamos a tener buena cosecha. Solamente lo que vamos a sembrar tarde sobre la safriña, y que va a llegar, si muestras el mes de octubre, precipitación, son que nos crean un poco de problema, que vamos a tener cosecha mojada. Ahí, octubre, ahí está. Sí. Eso sí, nos pueden crear un poco de problema en cuanto a la calidad, pero ya en las siembras tardías. Pero si normalmente vamos a tener una buena cosecha. Una pregunta, Eduardo, más te quiero hacer. Perdón, nunca no mencionaste nada. Toda esa actividad volcánica que hay en este momento, ¿cómo afectaría eso a nuestro clima? No, el tema de la actividad volcánica tiene que ser como el volcán Pinatubo en 1995. Los volcanes chilenos no tienen una capacidad de ese tipo, ¿verdad? Lo que sí perjudica, la acción de los volcanes chilenos es por la deposición de ceniza en Chile y el sur de Argentina, pero no da la impresión que pudiera tener un efecto importante desde el punto de vista climático, ¿no? Lo que sí parece, ya que me das el pie, es que cuando empezó este periodo de inestabilidad climática, empezó a haber grandes irregularidades en la distribución de los hielos. Y en este momento es notable que el Polo Sur tiene 1 millón y un poquito más de kilómetros cuadrados más de hielo que lo normal, y el Polo Norte tiene 1 millón menos. Y eso, algunos piensan que puede desequilibrar un poquito el eje terrestre y hacer que se rocen los digamos, ¿cómo se llaman? Los macizos, y que genere sismicidad, porque justamente fíjate que todos estos fenómenos sísmicos se concentran en esta época del año, marzo, abril, mayo, y es una época que en Chile o en Nepal, en alguna parte, pasa algo, que ya casi es una previsión. Pero después, cuando se estabilizan las masas de hielo, se tranquiliza el asunto, no muy aventurado, pero a mí me da la impresión que este volcán chileno va a seguir en actividad, pongamos mayo,
pero después ya se va a ir tranquilizando. Aquí había una pregunta. Le felicito, doctor Sierra, por sus previsiones, pero yo me encuentro en la situación de quien probó una entrada en su comida y le falta plato de fondo. Y me explico. Teniendo en cuenta los precios no muy brillantes del maíz de este año, si nosotros tenemos que convencer a nuestra gente para la próxima campaña a no hacer soja sobre soja, tenemos que impulsarlo a plantar más tarde. Yo veo muy optimista a Balique cuando me dice de plantar desde el 10 de octubre. Se planta desde el 1 de septiembre. Y para obtener esto se tendría que tener los datos de lo que pasa en enero. Sin esto va a ser muy difícil para nosotros convencer a nuestros agricultores a plantar más tarde, porque va a crear problemas después con la safriña del maíz. Y si en el mes de enero de 2016 va a haber una sequía, bueno, yo creo que tendremos que cambiar de país. Solo alguna anticipación, si es posible. Gracias. Bueno, yo aprovecho para aclarar una cosa. Yo no dije que no hubiera que plantar temprano, sino que había que hacer doble cosecha. Y el que además dijo que no había que plantar temprano era Balique. No fui yo. Yo lo que dije es, me parece que estamos en un escenario que hay que ir a un solo cultivo bien. Que sabe que era una discusión cuando yo era estudiante. ¿Bien? Porque pasaba eso mismo. El ingeniero Molina, que era el profesor de Agricultura General, era: hagan un solo cultivo bien. En aquella época se barbechaba, recuperen, mantengan ¿cómo se llama? Estructura, materia orgánica, el suelo, ¿verdad? Porque el tema, aquí yo creo que hay dos cosas que hay que distinguir bien. Uno, ¿cuál es la conveniencia? Si usted gana más con una safriña y una zafra que tiene más costo y por ahí no saca el doble que con un solo cultivo bien hecho. No puedo opinar porque no tengo los valores, pero habría que hacer la cuenta. Y la otra cosa es el hecho de cuál es el problema de sembrar temprano, ¿verdad? Que lo que dijo el ingeniero Cubilla es el fotoperíodo. Que eso de vuelta era un problema cuando empezó la soja en Sudamérica, en los años 60 y 70, que estábamos usando variedades que no eran para siembras tempranas, se fotoinducían. Usted para una siembra tan temprana necesitaría un cultivar que no se fotoinduzca, es lo que se me ocurre a mí, ¿no? O sea, cuando usted adelanta la siembra de un cultivar que es digamos de los grupos altos, que son los que más fácil se fotoinducen, le acorta el ciclo y corre el peligro de perder mucho. Esa es la reflexión sobre lo que usted dice, pero no me libera a mí de tener que decir algo de enero, ¿no? Enero no lo estamos viendo claro como mes ahora. Lo que hemos visto, lo que yo le comentaba al ingeniero Cubilla, es que posiblemente en julio, que todavía pienso que estaríamos a tiempo para tomar esa decisión, podríamos contarle con más precisión cómo está enero, ¿no? Enero, le cuento esto sí no como previsión ni pronóstico, sino como estadística. En los años del Niño, enero suele tener un bloqueo que va de Reyes hasta el 27-28, que es la temporada de playa de Mar del Plata, de Punta del Este. Por eso las señoras no quieren que las lleve de vacaciones en febrero. En febrero empezó a llover. Cambió enero, la última lluvia es en Reyes y las siguientes o el 28 o de 29 de enero o la semana siguiente, ¿verdad? En febrero. La lluvia vuelve en febrero. Esa es la estadística. Por ahora es lo que yo le puedo decir. O sea que el plato principal es, dice que el que sabe comer sabe esperar. Como usted lo comparó con el menú, el plato principal viene después. Yo puedo esperar hasta el queso y la fruta. No sé, mis vecinos se van a esperar otro tanto. Muchas gracias. Bueno.
trataremos de hacer. ¿Alguna otra pregunta para el ingeniero Sierra? Pero antes que nada, para los que quieran tener esta información del trabajo del ingeniero Sierra y todos los otros trabajos en la página web de Capeco, pues a partir de mañana, hoy ya está en la página del Capeco, de página web de Capeco, de manera que pueden reclamar. Sí, hay un mapa de enero, lo que pasa es que yo no lo considero seguro todavía. Sí, buenas noches. Ingeniero, saltando un poco a otros cultivos, ¿cómo se ven las inundaciones este año? Porque se ve hacia la zona sureste con muchas precipitaciones. El año pasado se veía como un tema bastante interesante el río Teiguarí en todo lo que fue el mapa de Sudamérica, como un río bastante importante. Y veo que este año hay mucha lluvia en la naciente. Sí. Y venimos con un río bastante alto. Bueno, Y terreno totalmente es colmatado. típico del niño lo que usted dice. Gracias, porque a mí se me pasó eso, pero es un año de riesgo de inundación, ¿verdad? Se va llenando la cuenca, aunque enero por ahí tiene un bloqueo, después febrero, marzo le meten y abril las tormentas de Semana Santa. Los episodios de inundación más importantes han sido ahí. Y el niño le hace la presunción es que sí, que va a haber problemas de anegamiento. Bueno, no habiendo más preguntas, Bueno, agradeciendo entonces a todos nuestros expositores.